cosas fueran mucho más importantes, puede. Ahora solo importa lo que siente y cómo late el corazón. Conecto con mi alma que me dice cosas sobre mí, sobre mis miedos y mi lucha, mi inocencia y mi pasión, sobre mi lucha y mi pasión. Conectando con el pecho en la mano. Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Conectando Pymes, un programa producido por la Cámara Pymes de Salta para todo este ecosistema tan lindo, tan emprendedor, pero también para un público general que invitamos a que sea parte. Muy bienvenido, Marcelo, esta vez en estudios. ¿Cómo andás? Hoy en estudio, muy contento de estar acá. Me pone un poco nervioso cuando estoy lejos y con un celular y que no los veo. Pero bueno. Son cuestiones de la edad, Marcelo. Igual lo disfruto mucho, pero más estando acá presente. Así que hola Darío, hola Santiago. Buenísimo, Santiago, bienvenido al piso. ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Muy bien. Y quiero introducir así con cierta velocidad una propuesta que Marcelo nos tiene que no vamos a poder rechazar. Bueno, ya desde cuando me propusiste integrar al programa una película o una serie para comentarle que está relacionada con los negocios. Que actúe de disparador, ¿no? Porque de disparador. Lo lindo de esto, porque el espíritu pyme era un poco... Cuando uno está viendo una película, está interactuando, el pyme no se puede desprender... no, este ya es mi horario de persona normal, ¿no? El pyme está todo el tiempo buscando conexiones, negocios, buscando mejoras, ¿no? Así es. Y creo que cuando vemos una película, la vemos desde una mirada de atrapar cosas subliminales o no tan subliminales, ¿no? Así es. Y hoy el tema central que dispara tu micro es la lealtad, ¿no? Así es, la lealtad. Y bueno, y justamente hablando de este micro y las películas... Sin tinte político. No. Es una lealtad que tiene que ver, y sobre todo la familia, ¿no? Y si hay una película, si querés, mítica en la historia del cine, que ya está catalogada por mucha gente, muchos críticos, e inclusive por mí, que es una opinión valiosa, debo decirte, es El Padrino, The Godfather. Mítica película dirigida por Francis Ford Coppola del año 72, con Marlon Brando, James Caan, Robert Duvall, etcétera, etcétera. Y bueno, uno de los pilares o de los temas centrales en esa película tiene que ver con la lealtad. Recordemos, la gente sabe del Padrino, es la historia de Vito Corleone, un inmigrante de chiquito a los Estados Unidos, y de ahí en más, y a medida que fue creciendo, fue forjando una empresa con tintes distintos a lo formal que solemos hacer los que estamos en empresas, ¿no? Donde eventualmente, claro, está el crimen. Claro, pero la mafia como elemento transversal. Iba a ¿no? llegar a decir la mafia, por supuesto. Y ahí yo te voy condimentando, porque creo que hay cosas interesantes en el medio, como usando también nuestro título del programa de Conectando Pymes, como de alguna manera Robert Duvall, con una conexión con Salta, que después la podemos ampliar. Francis Ford Coppola está ahí nos está ambientando. Nos está ambientando, Marcelo. Y Francis Ford Coppola con también una conexión con el éxito del mundo empresarial
cultural de Milo Lockett, ¿no? Una historia interesante que después se las voy a contar, de cómo este networking y una persona reconocida o famosa puede disparar la venta o volver famosa a un tercero, ¿no? Entonces, tanto su director dentro del mundillo pyme cultural argentino, un actor importantísimo y con conexión con Salta, y que tuviste, te doy pie ahí, tuviste la oportunidad de conocerlo en persona. Pensé que no me ibas a dar el pie, pero bueno, le contamos a Santiago. Le cuento a Santiago y a la audiencia y a los televidentes. Lo he conocido personalmente a Robert Duvall. Es el marido de una señora conocida de Jujuy y de la cual mi pareja era amiga. Mi pareja en ese momento, digamos. Y bueno, y en una Navidad ellos vinieron, por supuesto viven en Estados Unidos, vinieron a Jujuy y por supuesto compartimos una cena y tuve la dicha, la felicidad, por un tipo amante del cine, amante de las películas del Padrino, Apocalipsis Now, acordate el capitán, no me acuerdo el apellido ahí, pero el general o coronel, con esa famosa frase en Apocalipsis Now, que el napalm huele ¿A qué huele el napalm? A Victory, una famosa huele frase. A Victoria. Voy conectando con todo. Pero, bueno, estuve 2 horas charlando con él. Ahora, ¿saben qué? En un ambiente íntimo, porque esto es otra cosa, digamos, en una casa, ¿no? En una casa, en el no en un living, comiendo restaurante. al lado, un tipo absolutamente humilde. Pensé que es un mito del cine este Robert Duvall. Como te digo, participó de 2 de las películas más icónicas de la historia del cine, ambas dirigidas por Francis Ford Coppola. Y bueno, en esa reunión familiar, que se conecta también con El Padrino, y ya hablaremos de lo que es la familia en la historia del Padrino, tuve este placer de poder hablar con el tipo que tenía un español... ¿cómo duro. decir? No, un español, por supuesto, muy humilde, entre comillas, pero bueno, algo yo también que sé de inglés, y pude hablar un buen rato con él. Estaba en ese momento sucediendo una crisis en Hollywood por la huelga de guionistas y estaba muy preocupado él, porque él vivía, ya está retirado, creo que está por los 90 y pico años. ¿Sigue tu contacto ahí, Marcelo? ¿Cómo? Mira, el otro día estuve con su cuñada. Mira. No sigo el contacto, no seguí el contacto con él, pero la veo cada tanto a la cuñada en Jujuy y dice que está bien, tiene 90 y pico de años. Yo creo que ya está retirado. Hablando de cine, quienes vieron esta película argentina, Nada, me imagino en tu rol de Brandoni llamándolo a Robert Duvall, ¿no? O sea, de alguna manera, me imagino esa escena de la película Nada, en realidad de la serie, ¿no? No la vi todavía. Mira, que aparece a Robert De Niro. Claro, pero digamos, hay un llamado entre Brandoni y De Niro. Ajá. Donde Brandoni cancherea su contacto y De Niro sí lo conoce, lo apoya, pero no tiene tanta cercanía, ¿no? Era claro, como, claro. Hola Robert, obviamente otros personajes, ¿no? Con otros nombres ficticios, pero bueno, gracias por haberme recordado ese momento, esa escena para mí maravillosa en la historia de mi vida, siendo amante del cine. Y volviendo a lo que es El Padrino y el eje y el tema central del programa de hoy, que es la lealtad, que después eventualmente lo va a desarrollar también Santiago. Que lo vamos a conectar con Santiago, claro. Digamos, el delegar, ¿no? También. El delegar poder, porque un poco El Padrino muestra la concentración de poder, pero también delega cuestiones en una red, digamos, que está tensionada por la mafia, por supuesto, pero qué importante las redes de poder delegarlas, ¿no, Santiago? Porque es la clave. Yo siempre me quedo con eso, que lo hablamos creo que en el primer programa, ya hace varios meses, de cómo nos da el delegar y apoyarnos en un sistema, nos da libertad, nos da mejor calidad de vida como empresarios, ¿no? Yo ahí creo que si uno juega con la analogía esto de la mafia y la lealtad en las empresas, tal vez una primera gran diferencia, que en las mafias se matan por crecer, donde cada uno va por mérito a veces de duros, van creciendo. En las empresas muchas veces ojalá se matarían por crecer y recibir
más autoridad. Muchas veces nos pasa al pyme que nos damos vuelta y estamos solos. No es como allá en la película que se dan vuelta y hay gente que se pone adelante de uno para recibir las balas. Ujú. Y ahí también tiene que ver mucho cuando hablaban de lealtad, lo primero que me venía a la mente es no qué recibimos o cuándo recibimos la lealtad, sino qué entregamos nosotros para merecer esa lealtad. Claro, muchas veces ese es el primer paso. Si eso no se da, y lamentablemente en muchas de las empresas no pasa, uno no puede esperar lealtad cuando uno no fue leal para con los empleados. Claro, es una cuestión de reciprocidad, ¿no? Que creo que lo practicamos también como uno de los lemas, ¿no? de la Cámara Pyme, hablamos de la unión, pero también de la reciprocidad, ¿no? Hablábamos incluso esta mañana con miembros de comisión directiva de cómo el empresario más básico, llamémosle, se acerca a una cámara o a una institución a pedir, ¿no? O sea, ¿qué me da? ¿Me da financiamiento? Y en realidad son instituciones que crecen en base a la reciprocidad. Yo me acerco trayendo algo, trayendo mi experiencia, algo que contar, y en la interacción y en lo que yo estoy dando, recibo, por reciprocidad, por una cuestión de sinergia interna, ¿no? Y ahí está la magia de estas instituciones tan lindas como la Cámara, ¿no? Déjame agregarte algo a lo que acaba de decir Santiago con respecto a lo que es la lealtad en las pymes. Probablemente, y gran parte de la gente que es dueña de una pyme, lleva adelante una pyme, tiene empleados absolutamente leales, fieles, confiables, que dan su vida por su jefe, su patrón, y eventualmente podés tener una deslealtad y traición en tu familia. En tu familia, puede ser un hermano. Claro, como una analogía donde uno en la pyme puede encontrar mayor lealtad que incluso la que tira la sangre. Y de hecho digamos, ¿no? pasa en esta película. Recordemos que El Padrino es una trilogía, ¿no? La 1, la 2 y la 3. Y lo que es la deslealtad de un hermano en una pyme, si podemos hablar de una pyme, la familia Corleone en la película y su imperio que había construido, es la traición de un hermano a otro hermano. Ustedes quizás recuerdan el hermano que no tenía muchas luces, se sentía desplazado siempre, y además le heredó en cierta forma la empresa, entre comillas siempre hablando, Michael Corleone, actuado por Al Pacino, ¿se acuerdan? Bueno, el otro hermano, no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, ya me voy a acordar, lo traiciona por a ver si podía lograr algo con otra familia que era competencia de ellos. Bueno, lo termina matando Michael a su hermano. Digo, la deslealtad y la lealtad es propia también en familias, pasa siempre, en las herencias. Y ahí entra un poco lo que hablamos en el programa pasado, de cómo trabajar las sucesiones familiares. Uh-huh. ¿Quién queda al mando? ¿De qué depende? Entonces, cuando uno establece reglas de juego que son claras y que son justas, donde se escuchan todas las partes, las posibilidades de que hayan eso son menores. Pero bueno, la lealtad en las pymes es muy variada. Justo la semana pasada estábamos dando un programa de formación de liderazgo y gestión para médicos, virtualmente, y uno de los planteos que nos hacían es cómo trabajamos esto, en la parte de liderazgo, con la nueva generación, con la generación de cristal que está y no está. Y cuando escuchaba hablar de lealtad, lo primero que me vino a la mente es eso. ¿Qué es lealtad? ¿Es quedarse eternamente o el tiempo que estoy en la empresa soy fiel a la empresa, a los principios y al propósito de la empresa? Claro, qué buen punto, ¿no? Porque me acuerdo hace mucho tiempo, capaz vos, Santiago, la conectes con velocidad porque está dentro de tu ámbito. Tuve una capacitación con Cristina Mejías, ¿no? Una capacitadora en el mundo de los recursos humanos. Muy famosa. Sí. Famosa en los 2000, digamos, ¿no? Pero ya es una mujer retirada. Pero la tuviste retirada. Esa capacitación. Una capacitación acá en Salta, digamos, que hablaba de recursos humanos. Y ella usaba digamos, como un ejemplo muy, muy interesante de lo que era la carrera de un empleado dentro de una organización para que nosotros lo empecemos a captar de forma veloz, ¿no? Entonces ella hablaba de los empleados de 2 generaciones atrás, eran empleados que andaban en tren, ¿no? Entonces dice, el tren
no puede desviarse, porque evidentemente funciona sobre una vía, que es una infraestructura que no se desvía, tiene paradas muy delimitadas y uno se sube en un punto y se baja en otro, ¿no? Como una carrera de esos empleados que entraban de jóvenes y salían jubilados de la misma empresa. Después dice la generación más de los 70, 80 de un colectivo, ¿no? Entonces uno tiene paradas establecidas, pero el colectivo se puede cortar la calle y puede tomar un desvío dentro de esa red, llamémosle vial, que es la ciudad, ¿no? Y ella hablaba de nuestra generación, también que esta conversación tiene ya 25 años, pero hablaba, creo que se mantiene vigente, hablaba que nosotros estamos como en una 4x4, ¿no? Entonces, primero el camino lo hacemos nosotros, frenamos y bajamos donde queremos, y el camino lo trazamos por donde queremos. Un poco, y ahí la lealtad, ¿cómo consideramos leal, ¿no? El periodo que está, y específicamente analizamos el periodo, o el periodo que queremos que esté, que es la expectativa del lado del tomador de trabajo, ¿no? Creo que estamos ahí viviendo un tema yo tengo esa sensación de muchos empresarios que hay, no digo una queja, pero una desconformidad en el mundo de decir, el empleado vino, me trabajó 2 años y se fue a otra empresa, o dejó, simplemente dice, no, me vuelvo a la casa, no tiene un plan, el plan es no estar más, ¿no? Y ahí es una nueva generación que hay que entenderla con otras herramientas, ¿no? Tal cual vos decís, creo que uno cuando piensa en lealtad piensa en ese empleado que empezó hace 10 años conmigo y se va a jubilar conmigo, que es lo que uno añora, porque uno le dedica mucho tiempo a formarlo. Creo que hoy a las nuevas generaciones lo tenemos que medir en el tiempo que estuvo. Y esa rotación, obviamente que en muchos negocios es mala, pero también tiene, bueno, vos viste que nosotros con Patricia de la consultora en los problemas intentamos encontrar oportunidades. Esa rotación, si es aprovechada, cada persona que entra o que deja te puede dejar un escalón más arriba el proceso, el sistema, te puede dar un aporte que te lo enriquezca. Y es más, hay hasta puestos que conviene que roten para no agotarlos. Y entender que, digamos, si ya estamos ante un panorama de rotación estadística, no entreguemos, llamémosle, información o procesos que el empleado demore mucho en captar y que después sea la pieza clave, que si no está, no funciona. Entonces, creo que también tenemos que entender que la dinámica de la forma que funciona la empresa la tenemos que cambiar, apoyar en procesos más soft, digamos. Tenemos que hacer procesos robustos, que las personas lo ejecutan, que las personas lo mejoran, pero que los procesos es lo que se mantiene. De que si la persona cambia, tengo sistematizado el proceso, tengo instructivos, tengo guías. Obviamente que hay puestos que va a ser mucho más difícil de reemplazar, y lo que queremos, creo que todo empresario, no queremos reemplazar a las personas, queremos que las personas se desarrollen, pero hay una regla de juego que antes no pasaba, que esta nueva generación se guía mucho por lo que siente en el momento. Me siento mal en el trabajo, lo dejo. Claro, sin tener ese plan, ¿no? Esa red de contención, se valora mucho más digamos, esa inteligencia emocional. Si bien siempre digo que intentamos hacer este programa un poco neutral, ¿no? O sea, un poco atemporal, es una noticia que se viene sosteniendo de hace ya un tiempo, el desempleo, ¿no? Pero también creo que el número ese de desempleo lo tenemos que también mezclar en esta rotación donde con mucha velocidad, ante un pequeño indicador, la persona, digamos, deja de trabajar, ¿no? No siempre el desempleo impulsado desde la pyme, sino impulsado desde el empleado, ¿no? Y volviendo un poco a esto a lo que es la lealtad también entra un componente que es el propósito de la organización. Que el propósito tiene como que trascender a las personas. Yo tuve la experiencia de haber trabajado en INTI, donde el propósito nuestro era cambiar el mundo. Los que trabajamos ahí no nos importaba si no teníamos los recursos, no teníamos, nosotros queríamos cambiar el mundo. Del momento que empezaron a cambiar cabezas, de que los lineamientos quedaron nebulosos y ya no teníamos un norte tan grande, la mitad nos fuimos. Claro, solamente cambiando una ese espíritu, ¿no? Donde mientras yo mantuve 3 años y se fue la mitad de 120 que éramos más o menos, se fueron entre 50 y 60.
O sea que tuvimos la oportunidad el año pasado, en la Cámara Pymes, en marzo del año pasado, recibimos a un empresario pyme y consultor, un abogado muy reconocido venezolano, que él escribe una tesis, básicamente él vino a presentar el libro en una instancia, en un recorrido por Argentina, y en esta tesis él hablaba sobre la estabilidad invertida laboral, ¿no? Cómo en las pymes de hoy, o sea, primero es la pyme que le daba la estabilidad al empleado, es como diciendo, vos haces las cosas bien, acá hay trabajo hasta tu jubilación, ¿no? En cambio ahora es el empleado el que me da la estabilidad a mí, dice, si vos te portás bien como empleador y si yo me siento bien, yo me voy a quedar, ¿no? Uh-huh. Entonces, cómo incluso la legislación se tiene que adaptar a esta estabilidad invertida y esta, podríamos ponerlo ahora en la palabra, digamos, del tema de hoy, la lealtad invertida, ¿no? Bueno, ahí me acuerdo una anécdota, en uno de mis primeros viajes a Japón, estábamos visitando una empresa en Kitakyushu, y uno de culillo le pregunta qué pasa con los sindicatos. Y le costó al traductor explicar los problemas que teníamos con el sindicato. El sindicato lo entiende, pero sí, ¿por qué problemas? No entiendo. Digo, no, porque ¿cómo hace? Y la conclusión que nos dijeron, no, la persona que más cuida al empleado somos nosotros. De cómo realmente el empresario tiene una conciencia de cuidar al empleado, porque yo lo cuido al empleado y el empleado me cuida. Y ahí es uno donde nota que la diferencia no pasa solamente por la tecnología, muchas veces pasa por las personas y los procesos. Porque allá, con máquinas más viejas de las que vi acá, hacen productos de primer mundo. Santiago, permíteme preguntarte, vos que has estado en Japón, ¿cuántos viajes hiciste? Fui 2 veces. 2 veces. Bueno, trabajamos con japoneses varias veces acá, tuvimos varias misiones de expertos y tuvimos 2 años con Yasu, un voluntario japonés trabajando con nosotros. Y recién hablabas de los sindicatos japoneses, los trabajadores japoneses. ¿Es verdad eso que se comenta que eventualmente una protesta de los obreros o empleados de una empresa no es no trabajar, sino trabajar más? Te mata eso. Es tremendo. El esquema de Justin ¿Vos sabías Time, eso, Darío? No, me estoy riendo porque digo, qué lindo que espero la acá. propuesta, ¿no? Espero la protesta. Traigamos sindicalistas japoneses, Exacto, así le enseñan. A ver. Ellos trabajan con un esquema que es just in time, que los insumos entran en el momento justo en el proceso de producción. Yo fui a ver una planta de producción de Lexus allá, y vos tenías el camión de los asientos que lo descargaba directamente a la línea. O sea, el stock que tenían era de 10 y te tiro un auto por minuto. Bien. Si de golpe voy más rápido, yo tengo que frenar la línea porque no tengo insumos. Y el quiebre que me genera ahí es complicadísimo para la empresa. Bien. Digamos, es... Entonces, es verdad. Es real. Y me acuerdo una anécdota. Pero el resultado finalmente de la propuesta siempre es generarle algún, digamos, perjuicio a la estructura. De todas formas, ¿no? es muy finalmente raro. Es lo mismo, ¿no? Sí, es muy raro al fin, ¿no? Que, por ejemplo, me acuerdo dos anécdotas que escuché vinculadas a Japón. Cuando yo trabajaba en Autolux, que fue el tsunami grande, hubo mucha complicación en el esquema de producción de Toyota, los jubilados fueron a trabajar a las plantas de forma voluntaria, ¿no? Que es el estado de la lealtad, donde elegían en las plantas trabajar en horarios de noche por los mismos precios, no le importaba de costo de la hora, con total de trabajar a contraturno y consumir menos energía. Y había un libro de Herrero, un expresidente de Toyota, que uno de los viajes fue con el representante de SMATA del sindicato, y una de las cosas que cuando hablaba con el sindicalista de allá le dice, bueno, ¿cómo organizan ustedes las reuniones? Y empezaba a hablar, no, ¿cómo que las reuniones y las cosas? Nosotros hacemos muy pocas reuniones porque tenemos que trabajar. Y del sindicato de acá lo miraban como que el representante general de la planta de Toyota trabaja. No, claro, vamos a meter más en política. Hay todo. Estamos entrando a... Yo aprovecho porque él es un experto de la cultura japonesa y sobre todo de la cultura del trabajo japonesa, que ya en varios programas él la ha comentado con los famosos 5. Las 5 S. Las 5 S. Las 5 S. Que vamos a dar la capacitación. Claro, ¿no? Sí, para ver el cronograma. Y justo lo tenemos quienes nos están viendo, lo tienen en pantalla, y quienes solo nos están escuchando, memoricen que es muy sencillo. En Instagram, Cámara Pyme Salta, todo junto, Pyme sin S y Salta obviamente con S.
Así que Cámara Pyme Salta, nos buscan en Instagram, se pueden empezar, digamos, a conectar para que les llegue información de estas capacitaciones, que la estamos encarando en conjunto con AZ Consulting en 2 grandes grupos, para quienes están en los primeros 7 o 5 años de vida, que necesitan herramientas distintas, más del emprendedurismo, y para quienes tienen empresas más consolidadas que tienen otros desafíos, que ya no es sobrevivir, ya no es entenderlo al mercado, que lo superentienden, es más concentrado en sus estructuras, y en los 2 casos apuntamos a mejorar la calidad de vida de ese empresario, ¿no? Exactamente. Creo que ahí me gustó mucho, entrevistamos a un socio que hacía las barritas de cereal. Sí, hoy lo voy a ver a la tarde. Y él decía, nosotros vendemos barritas de cereal, Román decía, nosotros vendemos salud, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar también el foco de ese objetivo, ¿no? Y ¿cuál es nuestro propósito? ¿Propósito es la generación de dinero o la generación de legado, ¿no? Ahí volvemos a la lealtad. Imagínense un operario en una barra de cereal normal. ¿Qué estoy haciendo? No sé, envasando productos. Un operario en ellos, estoy contribuyendo con la salud de las personas. Claro. Por la misma actividad, a veces cómo trasciende lo que uno está haciendo, pero bueno, implica cierto trabajo de comunicación, de tener claro cuál es el propósito, que me atrevería a decir que la mayoría de los empresarios en sus empresas, no sé si lo tienen. Es más, me atrevería a preguntarle a ustedes, ¿cuál es el propósito de su organización? ¿Qué pregunta? Pero no me respondan si no quieren. No, porque no, yo le respondería, pero estaría haciendo publicidad de mi negocio, pero no. Yo también vendo salud, belleza, sentirse bien, pero no voy a hacer publicidad de mi negocio. Lo que le quería, por favor, recuérdennos los días del... Tenemos un cronograma, van a ser los días miércoles, estamos trabajando en el cupo. Lo importante es que empecemos a conocer esa demanda, ¿no? Que está atrás de la cámara por supuesto está haciendo su trabajo interno, pero esto está abierto para socios y no socios de la Cámara Pyme. Bueno, está bueno. O para, como me gusta verlo a mí, socios y futuros socios. Está, ¿no? bueno. Está yo, bueno. acá sí voy a hacer publicidad, pues son instituciones muy grandes, pero digo, siempre me gustó la mirada del Automóvil Club que dice, si usted no es socio, lo mismo tiene un beneficio. ¿Cuál es el que puede serlo, ¿no? Entonces digo, usando ese mismo esquema, quienes no sean socios de la Cámara Pyme también tienen su beneficio, que es que puede asociarse. Bueno, ¿no? están todos invitados. Y contanos, Marce, volviendo a esta película, se generó un remake, porque evolucionó tan rápido las pantallas, la forma de ver el cine, que por ahí uno quiere ver una película que es una gran pieza, digamos, de arte, y la encuentra como avejentada, ¿no? Uno la pone en una super pantalla y dice, che, esta película está pixelada, ¿tuvo El Padrino un remake o digamos hay alguna plataforma que la haya limpiado? A ver, sí, creo que está en Paramount, está en la plataforma de Paramount. Porque hablamos de una película de ¿qué año? La primera 72, El Padrino 2 74 y El Padrino 3 1990. Ah, mira sí, cómo... Claro. Sí. ¿Y qué habrá disparado ese Padrino 3, digamos, ¿no? Como un elemento diseñado, una trilogía diseñada, porque vamos a me llama a Francis. Porque me llama la atención la distancia, ¿no? Entre la 2 y la 3, porque en general si hay éxito, uno empieza a tener, digamos, como más cerquita las producciones. Pasaron, ¿no? Pasaron 15 años, del 74 hasta el 90. Sí, prácticamente 16 años. Lo que pasa es que en ese periodo de esos años, Francis Ford Coppola quiso hacer... El éxito fue descomunal a nivel mundial, tanto en taquilla como en premios. Ambas películas ganaron el premio Oscar. Los actores, la música de Nino Rota, que recién la pasó nuestro amigo, el operador. Bueno, en esos 15 Incluso años... penetró, llamémosle, en ámbitos, o sea, gente que no vio la película, escucha la música y la tiene
como en la piel, ¿no? O sea, hay un inconsciente colectivo donde el padrino penetró sin darnos cuenta. Es una ¿no? película que superó, si querés, lo que es el cine en sí. O sea, forma parte de la cultura norteamericana. Pero es tremenda, es tremenda. Esta historia de esta familia, los Corleone, que en esos 15 años Coppola hizo otras películas que quería hacer, entre ellas Apocalipsis Now, que no le veo que podamos hacer alguna conexión con las pymes y los negocios, pero o si querés el negocio de la industria militar, ¿no? Porque sin guerras no hay industria militar, que es muy importante. Pero hizo otras películas y por eso pasó tanto, y él necesitaba cerrar el ciclo de esas películas con El Padrino 3. Y bueno, recién me preguntabas, ¿las podemos ver? Sí, en perfecto estado, están vueltas a ¿cuál sería la palabra? Remasterizadas. Gracias, una ayuda acá. Gracias, nuestro del amigo. más allá. Están perfectamente en una calidad perfecta de sonido, de imagen. Y nada, el que no la vio y le gusta el cine, estamos hablando sobre todo de la 1 y de la 2. De las mejores películas de la historia, sin ningún lugar a duda, y que son eje de la cultura mundial. Porque atraviesa todo, atraviesa la familia, las empresas, la lealtad, el honor, 10.000 temas ahí. Y acá hay un tema interesante que también las pymes, con esta responsabilidad de generar el 80% promedio, ¿no? En el norte es un poquito más del 80% de la mano de obra y por ende también de los impuestos. Argentina, después de Italia, es uno de los países de matriz pyme, ¿no? O sea, la pyme tiene la responsabilidad de generar el dinero del impuesto, la mano de obra, sostener la economía del país. Y qué interesante también pensar el punto por donde, si bien obviamente no es el eje de la película, pero sí un poco tocando el tema de las mafias, cómo las mafias terminan cayendo por evasión impositiva y no por las muertes, no por las atrocidades, sino por un tema, digamos, de el ojo del fisco puesto sobre esas empresas, ¿no? Hubo un mafioso famosísimo, Al Capone, que en realidad no fue preso por sus crímenes, fue preso porque no pagó los impuestos. No pagó los impuestos. Y murió en la cárcel por no pagar los impuestos. La culpa fue el contador. Alguna vez tendría que venir un contador acá que conozca del mundo pyme y sería interesante que conozca su experiencia, que seguramente debes conocer. Sí, hay historias. El abuelo de mi esposa siempre, digamos, en una mirada muy blanco-negro, ¿no? Él decía, mi pyme la fundió el contador, ¿no? Porque claro, obviamente el contador termina siendo ese cortafuego donde se manifiestan las improlijidades que siempre sostenemos con Santiago, con Patricia, que son la rutina, ¿no? O sea, el contador termina absorbiendo lo que hizo mal la organización, ¿no? Me haces acordar uno de los primeros trabajos que hicimos con Patricia cuando entramos al INTI, es un relevamiento para la Unión Industrial en el Parque Industrial. Y la mitad de los empresarios... ¿En qué año? Y casi cuando sacaron, de haber sido 2013, por ahí más o menos. Y la mayoría de las pymes, cuando llegamos a la parte de números, mira, eso no sé nada, eso tenés que verlo con el contador. Claro. No sabían los números. Hoy creo que gracias a los sistemas, a muchos tableros que ya tienen los mismos sistemas, los empresarios manejan un poco mejor sus números, pero en esa época era impresionante. Y encima sabemos que en toda empresa hay dos contabilidades. Tenés la contabilidad del fisco, que es una contabilidad para rendir cuentas, y tenemos la contabilidad de gestión. Claro, la que nos permite la compra anticipada, la financiación, la toma de decisión, la bicicleta. Exactamente. ¿No? Pero me impresiona hablando de contadores y la importancia de la lealtad con los contadores. Claro, porque ahí son de estas estructuras difíciles de derrotar, ¿no? Por ahora esperemos que no haya contadores de cristal, porque
ahí estamos en el horno, ¿no? Bueno, Porque, si los hay. Y si los hay, digamos, tenemos que tener las cosas muy, muy bien organizadas, ¿no? Sí, sin traer la política, pero bueno, siempre está la política. Cristina está presa porque también hubo un contador que contó la verdad. O sea, hubo traición, hubo deslealtad. ¿Se acuerdan, no? No Sí, me acuerdo sí, el nombre sí. del contador, pero fue una de las razones también por las cuales ella está presa. Digamos que son las partes sensibles, ¿no? Sí, sí, muy sensibles. Las empresas, creo que la parte impositiva es una parte que hay que prestarle atención porque nos puede, digamos, sorprender una bola de nieve que no la sepamos dominar, digamos, como también una pérdida de oportunidades, ¿no? Porque hoy estaba a la mañana en una charla de financiamiento internacional. Y qué importante el famoso tener bien los papeles, ¿no? Porque ahí está un poco esa diferencia de las empresas más tirando hacia el emprendedurismo dentro de esos primeros años de vida que una empresa más estructurada, ¿no? Cuando en general al pyme uno le pide los papeles, el pyme es un poco fiaca, digamos, ¿no? En tener los papeles al día, ¿no? Hoy en día evadir impuestos, ya sea por desconocimiento o porque sabés que estás evadiendo, ya está más controlado y Es muy riesgoso. Y es muy riesgoso. Pero te cuento, en la época de mi padre y de otra gente de esa generación, evadían impuestos muy conscientemente porque era una forma también de crecer. Si pagaban todos los impuestos que tenían que pagar. Es duro esto que digo. Bueno, creo que estamos Y transitando papá ya está en esos el cielo, así que no le vamos a poner en problema. Ahí- Pero Creo que crecieron muchos empresarios por no pagar impuestos. Ahí entra algo que hablamos también en el encuentro pasado, la importancia de conocer. A veces pensamos, y en un relevamiento que hicimos con una fundación, los procesos y el trabajo del contador es lo que tienen más sistematizado, pero es lo que menos entiende el empresario pyme. Y el no entenderlo no me exime de esa responsabilidad. Tengo que entenderlo por lo menos mínimamente. Después el contador es el que me orienta, pero tengo que entenderlo. Y ser consciente de las decisiones que tomo con respecto a la cuestión impositiva. Bien, muy bien, muy bien. No, y lo que vos mencionabas, Marcelo, creo que es un cambio también, es como el famoso el huevo de la gallina, ¿no? Porque hoy también hablaba en otro medio, digamos, en una entrevista en mi rol de dirigente pyme, ¿qué puede hacer el gobierno para ayudar al empresariado pyme? Y una de las cosas que la Cámara pide es trabajar sobre lo que es la economía no formal, ¿no? Porque genera una competencia finalmente desleal. Entonces si de alguna manera, en términos muy románticos, ¿no? Todos hacemos bien lo que tenemos que hacer y la cosa funciona, ¿no? El país sale adelante. Si yo le transfiero al fisco impuestos como debe ser y el fisco lo administra bien, un aplauso, ¿no? Porque ahí es donde la cosa funciona. Creo que la excusa de todo evasor siempre está no me llega la obra, se lo roban, bueno. Creo que ahí está un poco el huevo o la gallina. Creo que no nos tenemos que quedar en esa excusa y realmente exigir el buen hacer haciendo bien desde Yo creo otros que puntos, ¿no? la mejor política desde el lado de los gobiernos, desde el fisco, la mejor política para que la gente pague impuestos es que bajar los impuestos. Yo creo que en esa ecuación, cuanto mayor es la presión impositiva, no sé si... Mayor es la tentación de... Mayor presión impositiva, quizás tenés más evasión de que si la presión impositiva es muy baja y tenés muy poca evasión, pero recaudás más. Entonces es un equilibrio que tiene que administrar, como digo yo, el fisco y que es y los independiente gobiernos. al resultado, ¿no? Porque por ahí estamos hablando de un tema recaudatorio o de la masa que paga, pero por otro lado, ese impuesto, poco o mucho que recaudo, lo tengo que administrar de forma, digamos, transparente, ¿no? Sí. Bueno, y creo que honesta. una de las políticas de este gobierno actual que tenemos, el de los libertarios, es bajar impuestos. Bajar y simplificar. Y simplificar. Porque Muy eso importante. también es algo muy complicado. Hace poco estábamos haciendo en una empresa una auditoría contable. Cuando me pasan algunos de los archivos de saldos y de estados económicos,
creo que tengo más ítem de impuestos y retenciones de los que tengo de movimientos que al empresario le interesa. Y ya cuando lo empecé a ver, decís, tengo 15 de esto y de ventas tengo 3 artículos. Sí, tenemos leyes impositivas complejas, digamos, ¿no? Llenos de algunos puntos. Bueno, creo que es un camino que hay que irlo manejando en paralelo, ¿no? Eficiencia por un lado, simplificación por otro, reducción en la cuantía, digamos, en el porcentaje, sin perder el total recaudado, porque también tenemos que saber que los estados necesitan, para generar oportunidades, equidad, etcétera, recaudar, ¿no? Y ahí, si volvemos al tema de lealtad, intentemos que los empleados que están en la parte contable estén con nosotros mucho tiempo, porque formar a uno en esa parte puntual es bastante complicado. Claro, justo ahí ese comentario medio chiste, el contador de cristal, ahí estaríamos... No, pero el contador de cristal no es malo, porque cuando se embola, te avisa, me voy. El peor es el viejo, el que va en el tren, porque ya está a media máquina, para en algunas estaciones, en otras te deja un agujero y va perdiendo gasoil en el medio. Y al que le toman el tiempo después si llega o no llega es al empresario. Es al empresario. Al que le embargan la cuenta es al empresario. Digamos que yo pondría la 4x4 adentro del tren, ¿no? Que vaya el monopatín adentro del pasillo del tren, entonces uso el sistema mixto, ¿no? Acelero el proceso. Y bueno, y sigo con Santiago, y volviendo al tema de la lealtad, que es como decir la palabra eje hoy del programa y que se conecta con la película El Padrino también. Por lo menos en mi caso y en mi vida lo que he intentado siempre es ser leal a mí mismo, a mis valores, a mis creencias y a lo que creo que va a ser bueno para mí. Y entonces, si eventualmente estoy en una organización y no me siento cómodo, no me gusta, voy, le planteo esto al que sea el dueño de esa organización y digo, te dejo, no estoy cómodo, porque soy leal a mí mismo, pero no significa traicionarte, ¿no es cierto? Del otro lado lo estás traicionando. Para él va a ser, su percepción va a ser una traición. Y, por supuesto, en otras épocas, y en el caso de la película El Padrino, eso era tu muerte, significaba tu muerte. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos muy bien de tiempo, pero creo que justos para introducir la frase del día, que tiene que ver con el mundillo este de lealtad. Hoy, ayer, hace poquito, posteé en mi LinkedIn un tema relacionado a la lealtad, digamos, esa representación que se tiene en distintas organizaciones, pueden ser empresas o pueden ser, digamos, organizaciones del tipo más ONG, de cómo se representa la organización cuando no está el líder, ¿no? Y cómo, y sin querer, digamos, esto se mezcló con el tema de hoy, no estaba originalmente conectado, y la frase del día creo que también resume un poco digamos, el espíritu de esta conversación, ¿no? Así es, Darío. La frase del día, la frase de este programa, que ha sido hasta ahora espectacular, me ha encantado, la frase es: la lealtad significa que estás dispuesto a defender a alguien incluso cuando no está presente. Es una frase de Simon Sinek. Y bueno, es en el mundo pyme esta frase cobra valor cada vez que un socio, proveedor o cliente elige sostener un vínculo más allá de la conveniencia inmediata. Es importante, creo que remarcar que Simon, el autor de esta frase, sí, es un referente empresarial británico, pero que ha basado todo su mundillo de coaching en las cuestiones de valores, ¿no? Creo que incluso menciono que es británico porque hay una frase instaurada que uno dice, mira, se comporta como un caballero inglés, ¿no? Creo que el inglés, en ese imaginario, también estamos entrando en unos terrenos muy complejos, entre Cristina con Marcelo por todos lados. Y el tema británico. Conmigo este programa estamos... es Conectando Pymes, y también se podría llamar Relaciones, una famosa serie de los 70, donde un hombre empezaba a hablar de un tema y iba pasando iba conectando con otro tema, y se hace muy ameno, muy bueno, muy divertido. Que un poco la dinámica de los cafés, ¿no? De la dinámica de las mesas. Y permíteme agregar que
con el tema de la lealtad se dice también de cuando vos hablas de alguien, aunque no esté bien presente, no esté presente, pero bueno, siempre y cuando sea de verdad, realmente, y eso es maravilloso. O eventualmente vos escuchás que hablaron bien de vos. Che, escuché que hablaron muy bien de vos, y ya sea por tu comportamiento social o empresarial, y eso está bueno. Yo estoy, no sé, no me escucho bien, pero hay bueno. hay una situación del Padrino, digamos, una escena. Sí. No me acuerdo si es de la 1, la 2, la 3, pero Sí. te la tiro, Marce, Sí, porque capaz vos la captás. ¿Se lo dije al principio del programa a Santiago? No. ¿Cuál es tu frase? Una escena que es cuando se acerca, creo que es un panadero, el padre de alguien, se acerca se acerca al Padrino y le dice: te tengo que pedir un favor. Y él dice: vos que me traicionaste, venís ahora a pedirme un favor, ¿no? Y lo mismo se lo cumple diciéndole: ok, pero acordate que me debes una, ¿no? Sí, o sea, sí, como sí. también el entramado... Escena icónica de la primera película. Que finalmente creo que también tiene un mensaje ahí pyme, en el sentido de que las pymes pueden cometer errores, o pueden, capaz a nivel de los proveedores, ¿no? Un proveedor se puede sentir traicionado porque uno compra en otro lado, pero en algún momento vuelve y tenemos que seguir vendiendo, ¿no? Y en esa continuidad que tenemos que seguir vendiendo, uno puede entender, digamos, que hay cambios y con esto creo que transmitir también que no hay batallas perdidas en cuestiones de venta, ¿no? Cuando uno dice: che, pero andá a comprarle a fulano, no, que ahí una vez yo no le pagué o me rechazaron el cheque, démosle otra oportunidad, porque finalmente estas cadenas se construyen también con repeticiones, ¿no? Por supuesto, y me trae esto a colación de que en mi vida comercial, empresarial, muchas veces me han dicho: bueno, no te dejo de comprar. Le pregunto por qué, cuáles son las razones, me las dan, y lo que aprendí es que agradecer por todo lo que estuvieron trabajando conmigo y decirles que, bueno, más adelante volveré a traerte una mejor propuesta, a ver si podemos volver. Una respuesta pero no así enojarte, los descoloca, ¿no? ¿Cómo? Los descoloca, porque no están acostumbrados, absolutamente. y te vas por la puerta grande. Exactamente, eso quería llegar, lo que me agregó Santiago. Hay una, digamos, en la queja, digamos, o en la recepción de una mala noticia, llamémosle, hay una gran oportunidad Está estudiado de atrapar a ese cliente, ¿no? Que lo mejor que puedes hacer para retener un cliente es solucionar un reclamo. Si un cliente viene a reclamarte, es la mejor oportunidad de fidelizar a ese cliente. Absolutamente. Todo va a depender de la reacción que tengas como que empresa. no me lo acuerdo con precisión, pero lo lanzo a la mesa porque lo podemos construir aquí. Y había una película o una serie que se basaba en generar un problema que después te lo soluciono para generar fidelidad, ¿no? Entonces imaginemos, no sé, un hotel que no te anda el agua caliente, vos se lo solucionás y quedás bien, pero en realidad está inducido, ¿no? O sea, el hotel manejaba la problemática y también como el abuso de la técnica, ¿no? Hace poco vi de nuevo una propaganda de no sé qué marca era, de camperas en Estados Unidos, de que una chica en vivo en la montaña decía: no es impermeable, me estoy mojando. ¿Qué hicieron la marca? Se subieron, hicieron todo un video espectacular, se subieron, agarraron una campera, se subieron a un helicóptero, la rastrearon, les dieron una campera nueva, porque estaba usando un modelo inadecuado, y se fueron. Entonces, de cómo un reclamo, un video que se había viralizado en el momento, actuaron rapidísimo y lo transformaron como una oportunidad. No entiende estas oportunidades. Y dice, no, voy a tener que cambiarte la campera, no, a mí no me conviene. Y perdiste un cliente y quizás muchos más. Así que estuvo bueno. ¿Cómo vale esto que uno dice en este momento, la segunda frase del día? La segunda frase del día fue la que le dije al principio a Santiago, que tengo una propuesta que no vas a poder rechazar. No lo vas a poder. Esto fue una frase icónica de la película El Padrino. Y contanos, Marce, en qué así nos metemos en ese personaje, en qué momento lo dijo, ¿no? Y graficanos la escena, digamos. Y la escena fue en la oficina, sala
de Vito Corleone, personificado por Marlon Brando, en la fiesta de casamiento de su hija. Y que él iba recibiendo a los distintos personajes familiares, políticos que iban a saludarlo y eventualmente le pedían favores o propuestas de negocios. Y bueno, el beso al anillo. El beso al anillo. Esa demostración tan, sí. digamos, Y macabra, la ¿no? frase de es la icónica lealtad, porque, ¿no? Eso de que te está diciendo un tipo muy poderoso y eventualmente que te puede mandar a matar, te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar. Si la aplicamos sin crimen y de buena forma en el mundo nuestro de las pymes, es una frase fantástica. Santiago, tengo una propuesta que no vas a... Y vos te vas a decir, a ver, quiero escucharla. Claro, quiero escucharla. Estás autoprogramando la recepción, ¿no? De la... Así que, no sé, falta poco, pero de vuelta. Yo ya la vi como fácil 10 veces. La veo cada 2 o 3 años, esta película, El Padrino y la 2. Así que la recomiendo porque para el que tiene un emprendimiento, tiene una pyme, conecta todo, ¿no? La lealtad, la familia, el honor, cómo crecer en los negocios, obviamente, y con métodos no criminales, por supuesto. Pero todo lo demás está en la película. Y contanos, Marce, para cerrar, ahí nos hace... yo me río, digo, ¿cómo tiene que ver todo con la lealtad? Porque nos hace Rogelio así, ¿no? Nos hace así, pero es que quedan 2 minutos. Yo digo lealtad y está apareciendo ahí el símbolo. Quería, digamos, reproducir un poco, hablábamos de esta dinámica de mesa, tipo mesa de café, y no dejar de invitar a todos los salteños, porque es una actividad que se hace en Salta, pero quienes nos estén escuchando y puedan en algún momento estar en Salta, todos los viernes a las 4 de la tarde la Cámara Pyme practica un encuentro libre de networking que se llama el Café de las Pymes. No es exclusivamente para socios, lo hacemos en el Café Los Días, que está en la calle en Salta, en la calle Güemes, esquina Ibaceta. Los Días de apellido, no los Díaz con Z. Sí. Ahí nos encontramos todos los viernes a las 4 de la tarde a tener una charla de actualidad, una charla pyme entre pares. Este viernes, todos ¿qué feriado los viernes se hará igual? No, en realidad tenemos esa ley que es todos los viernes, excepto feriados. Okay, hay muy poquitos viernes feriados en el calendario. Sí, esta semana estamos viviendo un miércoles que parece lunes y un jueves que parece viernes. Los esperamos, ¿no? Tanto el viernes, no este viernes, el próximo viernes, y por supuesto acá siempre en Conectando Pymes. En Conectando Pymes. Y no se olviden también de hacernos alguna interacción a través de nuestro Instagram, quienes solo nos escuchan, Cámara Pyme Salta, en Instagram nos buscan y nos encuentran. Santiago, muchísimas gracias siempre por tu mirada optimista, ¿no? De cómo las oportunidades o los que parecen problemas las podemos convertir en oportunidades. Y Marcelo, siempre un placer tenerte tan cerca, ¿no? Sin esa pantalla, vos no sos tan de cristal, ¿no? Esa pantallita te genera ahí un Gracias, un Darío, por permitirme disfrutar enormemente y ser partícipe de este programa. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima, hasta el próximo Conectando Pymes. Chau, chau. Chau, chau. En la mano. Mil cosas fueran mucho más importantes, puede, pero ahora solo importa lo que siente y cómo late el corazón. Conecto con mi alma que me dice cosas sobre mí, sobre mis miedos y mi lucha, mi inocencia.